Vamos a dar comienzo al siguiente panel. Este panel se llama Transformación Digital en Gobiernos Locales, Experiencias Regionales. Tenemos el placer y la alegría de contar con referentes de la región en esta jornada de Más Digital Potenciando Innovación Local. Les voy a pedir que se acerquen, por favor. Va a moderar también este panel Patricia Alborta, que es la representante residente en Argentina del Banco de Desarrollo Latinoamérica, de CAF. Marcelo Faquina, por favor, ya pueden subir al escenario y le vamos a colocar las nuevas copas y el agua. Marcelo Faquina, como decía, es el ejecutivo principal de Ciudades Inteligentes y Gobierno Digital de CAF, que vino desde Brasil ayer con nosotros. Ahí, por favor, así te pueden ver desde este costado, en el amarillo. Patricia, por favor. Ahí está. Y se sienta. Ahí está. Así pueden ver desde este lado también. Muchas gracias. Rivier Gómez Cuevas, secretario de Innovación Digital de Medellín, Colombia. Gracias por venir, Rivier. Alfonso Lema, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de AMB Bolivia. Bienvenidos y les damos la palabra a Patricia. Ahí tenemos el micrófono. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder venir a moderar este panel. Les agradecemos mucho a la Secretaría de Innovación, a Asuntos del Sur, haber trabajado en este estudio, en este diagnóstico. También agradecemos la participación de los 300 y tantos municipios, más de 360 municipios, 70 que han participado en este relevamiento de diagnóstico, y en particular a los 6 municipios que van a participar y practicar la plataforma tecnológica colaborativa que sale de este estudio, ¿no? Bueno, como vemos, hay una realidad, y creo que eso es una lectura también que tenemos como Banco de Desarrollo. Estamos en un momento en que definitivamente tenemos 2 desafíos, ¿no? El 80% de la población está en las ciudades, por un lado, y tenemos por encima la revolución 4.0 o 5.0, que es todo el tema de transformación digital, conectividad, ¿no? Estas 2 realidades hacen que los municipios tengan el desafío de poder poner en línea a sus poblaciones y a sus instituciones para poder afrontar estos retos de la revolución 4.0. En ese contexto, hacer un estudio del conocimiento, de las capacidades de los diferentes municipios para adaptarse a temas de conectividad pasa como una tarea fundamental. En este sentido, hemos invitado en este panel a que nos comenten justamente las acciones que han podido tomar en diferentes aspectos. Como CAF hemos apoyado básicamente en este estudio con esta plataforma. Hemos apoyado a la ciudad de Córdoba con un tema ciudad inteligente. Hemos apoyado también al municipio de Vicente López con un tema de un manual de ética para la inteligencia artificial y otras cosas que después nos va a contar y le vamos a pedir a Marcelo. Pero quería primero preguntarles a los 3 panelistas cuáles son los desafíos que ustedes se encuentran en función a lo que se ha venido trabajando en sus diferentes ámbitos con respecto a la introducción de la tecnología o la transformación digital a nivel municipal. No sé si podemos empezar tal vez contigo, Rivier Gómez, y nos puedas contar un poco la iniciativa de Medellín, por favor. Vale, gracias Patricia, y un saludo a mis compañeros de panel y a todos los que nos acompañan. Y agradecer obviamente a Asuntos del Sur, la CAF, a Villa María por invitarnos y poder compartir lo que estamos haciendo desde Medellín, pero pues también aprovechar la oportunidad para también llevar esas buenas ideas que están haciendo ustedes desde acá. Y un poco tomo las palabras de Patricia cuando decía: las ciudades están creciendo de una forma muy acelerada. Y Medellín no es ajena a esos comportamientos que están viviendo las ciudades, y yo creo que en ese momento es donde toma mucha importancia el concepto de ciudades inteligentes, de territorio inteligente, porque las problemáticas en las ciudades
la brecha de esas problemáticas se están profundizando cada día más, y la forma como tradicionalmente se resolvían esos retos y esas problemáticas en las ciudades, pues lo que encontramos es que no están sirviendo para solucionar y cerrar esas diferentes brechas. Y ahí toma protagonismo la tecnología, la transformación digital, pero también cómo tanto gobierno, sector público, ciudadanía, academia, cooperación internacional hacen parte de esas transformaciones. Y desde Medellín entendimos que para resolver esos problemas el principal instrumento es la tecnología, pero de la mano de la tecnología, la innovación y cómo resolver esas problemáticas a partir de innovación, y que dejen de ser conceptos totalmente etéreos, totalmente gaseosos, para poderlos bajar al territorio. Y nosotros, obviamente, voy a enunciar un par de problemáticas globales que tenemos como ciudad y que se comparten en las diferentes ciudades del mundo, entendiendo que hay unas particularidades en otras problemáticas, pero nosotros nos enfrentamos a problemáticas en seguridad, movilidad, infraestructura de la ciudad, el estado de la infraestructura de la ciudad, el manejo de las basuras de las ciudades, y como quinto, ese relacionamiento que tiene que existir con la ciudadanía. Entonces, con tecnología hemos podido solucionar estos retos que tenemos en cada uno de estas verticales. Por ejemplo, en seguridad, Medellín en los 90 era, y quizás conocen la historia de Medellín en esa época, fue la ciudad con mayor porcentaje o mayor número de homicidios en el mundo. Era una de las ciudades más peligrosas. Hoy estamos hablando que es la ciudad que ocurren menos homicidios en Colombia, después de traer una historia tan fuerte. Y con tecnología hemos reducido el 79% respecto a hace 3 años, el 79% de los homicidios en la ciudad. ¿Cómo? Medellín es la ciudad con la que cuenta con la mayor cantidad de cámaras en Colombia. Tenemos cerca de 4.000 cámaras, pero esas cámaras lo que nos ha permitido es poder, con tecnología, inteligencia artificial, reconocimiento facial, poder individualizar los criminales, y poder las autoridades judiciales tener las herramientas para poder identificar en tiempo real situaciones, y para que muchas veces, que es una problemática que tienen las ciudades, es que efectivamente capturan al criminal, pero no tienen las pruebas necesarias para poderlo judicializar. En Medellín, el porcentaje entre los capturados y la judicialización como tal es muy alta. O sea, del 100% de los capturados, el 95% tienen una judicialización y tienen una condena respecto a eso, pero es porque tenemos la información y la tecnología necesaria. En movilidad tenemos sistemas de información. En toda la ciudad tenemos cerca de 50 pantallas que en tiempo real están avisando a la comunidad del estado de la vía donde ellos están transitando. Tenemos sistemas de información donde generamos priorización del sistema de transporte para que fluya de una forma más rápida frente al transporte privado. O sea, nosotros lo que le damos es prioridad al transporte público. La idea es que la ciudadanía cada vez más apropie el transporte público, pero porque efectivamente es más rápido, es más rápido poder transportarse. Con esas mismas cámaras, con información, también combatimos el mal parqueo que tanto paraliza las ciudades, y enfocamos los agentes de tránsito, que todas las ciudades tenemos o recursos limitados con agentes de tránsito, pues identificamos cuáles son los puntos críticos de movilidad donde mayor están generando dificultades en la ciudad, para intervenir específicamente esos puntos. Lo que hace es, tenemos la tecnología, sistemas de información que nos permiten contar con información necesaria para poder para poder actuar. En temas de infraestructura tenemos una aplicación que se llama Reportes Med, que como tecnología yo lo digo como tecnología, el desarrollo es muy simple, es muy elemental, pero en el poder de cara a la ciudadanía
sí tiene un poder muy importante y significativo. Reportes MED lo que identifica, nosotros vamos cargando subreportes donde la ciudadanía puede reportar en tiempo real alguna problemática en temas de infraestructura. Y específicamente les voy a traer un caso de los 8 subreportes que tenemos, y es el reporte de huecos. El alcalde Daniel Quintero de Medellín tiene un compromiso, y es cerrar el 2031 de este año con la ciudad con 0 huecos, pero eso es posible porque la tecnología y esa herramienta permite que toda la ciudadanía en tiempo real pueda reportar los huecos que hay en la ciudad. Entonces, en el pasado, ¿cómo funcionaba? La Secretaría de Infraestructura tenía que desplegar cuadrillas de personas entre 20 y 50 a visitar toda la ciudad. Obviamente al final del día se daban cuenta que no era la capacidad necesaria, pero igual se intervenían los huecos que ellos identificaban. Hoy no son cuadrillas, ni son 20 ni 30 hombres, sino que son los casi 3 millones de ciudadanos de Medellín reportando dónde están los huecos, dónde está el mal estado de la ciudadanía, y eso nos permite poder, de acuerdo a la cantidad de reportes que se generan, poder identificar cuáles son los huecos que tienen mayor movilización ciudadana y que afectan vías principales. Entonces eso nos ayuda a ahorrar costos, a invertir los recursos donde efectivamente, para resolver problemáticas donde efectivamente están generando un caos o un punto crítico en la ciudad. Y como huecos tenemos estado de las luminarias, estado de la señalización, estado de las ciclovías, puntos críticos de basura. Y toda esa información, inmediatamente el reporte se distribuye en tiempo real a las secretarías, que son las responsables de cada uno de esos temas, para que sean atendidos en tiempo real. Y en cuanto al tema de basuras, y yo voy a hablar entre muchos elementos dentro de la estrategia, voy a hablar de uno que copiamos de Buenos Aires. El alcalde el año pasado visitó Buenos Aires, encontró que las personas pueden solicitar el servicio de recogida de escombros específicamente. Desde enero llegó totalmente intenso, reuniendo los equipos que él quería tener, esa aplicación. La aplicación se desarrolló, se lanzó en abril. Hoy recoger escombros, electrodomésticos viejos, colchones, que en Medellín los colchones eran una problemática porque la ciudadanía lanzaba los colchones a las quebradas, y lo que terminaban era generando un tema ambiental bastante fuerte. Colchones, y simplemente con una aplicación se solicita la recogida, y la ciudadanía hoy, esa problemática de qué hago con los colchones, qué hago con los electrodomésticos, qué hago con escombros, ya está totalmente resuelta y es totalmente gratis. Hoy recoger esos elementos es tan fácil como pedir un Uber en cualquiera de nuestras ciudades. Pide un Uber, se programa la recogida e inmediatamente se le asigna a una persona que le recoge. Que lo importante de esto es que juntamos la tecnología, el ciudadano, la administración y todos estos grupos de recicladores que en su informalidad hacían esta labor. Hoy son formalizados, se les ayudó con un microcrédito para que tuvieran el equipo y resolvemos inmediatamente una problemática de la ciudad. Y por último, la cercanía con la ciudadanía es que habilitamos los diferentes canales para que puedan tener una relación constante con la ciudadanía. Está la taquilla física, que la gente quiera ir a la taquilla. En el portal de la alcaldía simplificamos trámites y digitalizamos trámites en un 50% de los trámites que tienen que ser pagos. La alcaldía los tiene totalmente digitalizados. Tenemos habilitado el WhatsApp. Hace muy poco se lanzó la estrategia de WhatsApp, donde la gente también puede consultar los diferentes trámites, pero también puede hacer pagos dentro de WhatsApp. Y contamos con una super app que la idea es que el ciudadano tenga la posibilidad de todos los mismos trámites, aunque son todos los mismos trámites, los pueda tener
en diferentes canales. Si quiere, dejamos ahí, o puedo abordar de una vez lo de Medellín, o pasamos en la otra ronda, si tenemos tiempo. ¿Listo? Vale. Muchas gracias, Rivier. Y te sumo una pregunta más a tu otra ronda, es ¿en cuánto tiempo lo han hecho? ¿Ya? Bueno, pasamos aquí al señor y le damos la bienvenida a Alonso Lema. Él es director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Bolivia y quisiéramos preguntarle cómo han abordado ustedes el apoyo a los municipios en términos de transformación digital. Gracias, muy buenas tardes. Un agradecimiento a Matías Bianchi, a todo el equipo de Asuntos del Sur, a CAF por traernos a Villa María, esta tierra más allá del clima el día de hoy tan cálido. En la sala, sería bueno saber cuánta gente tenemos con menos de 25 años. A ver si pueden levantar la mano. 1, 2. Fíjense ustedes que quienes nacimos en el siglo XX tenemos que tomar decisiones y actuar para quienes vivimos en el siglo XXI. Los tiempos no son los mismos, obviamente, y las demandas de la ciudadanía vienen acompañadas de un ritmo vertiginoso que verdaderamente nos hacen perder la visión de lo importante. Lo importante, sin duda alguna, son las mujeres y los hombres que habitamos los territorios. Y desde la Asociación de Municipalidades de Bolivia, que es una instancia asociativa de gobiernos municipales de capitales y el Alto en Bolivia, de ciudades donde está la mayor cantidad de la población en nuestro país, hemos entendido la necesidad de articular esfuerzos para poder tener estrategias en el tema digital que resuelvan los problemas. Me preguntaba Patricia, que de paso me acabo de enterar que es paceña, es decir, boliviana también, y yo soy tarijeño, ese es otro lugar, un lugar donde más allá de la vertiginosidad que existe, no es lo mismo vivir en Buenos Aires que vivir en una ciudad donde puedes ir a trabajar a las 8 de la mañana, estar al mediodía saliendo de la oficina, comprar una bolsita de pan, encontrarte en la esquina con un amigo, poder charlar de lo que pasa en el mundo entero, Rusia, Ucrania, resolver los problemas del país, llegar a la casa y poder echarle, además de un almuerzo en familia, compartir momentos con tus hijos, con tu esposa, tu esposo, poder aprovechar y echarle una siestita. Esa siesta que es un valor tan importante en ciudades o países como los nuestros. Y hago referencia a esto porque, como les decía, desde los gobiernos municipales tenemos que atender la vertiginosidad y la demanda ciudadana. En el último segundo, números más, números menos, hubiera podido ser más preciso si me hubieran dejado tener la presentación los compañeros aquí. En el último segundo aproximadamente se han mandado 9,000 tweets. En el último segundo han habido aproximadamente 65,000 búsquedas en Google. En el último segundo han habido aproximadamente 25 millones de mensajes por WhatsApp. Eso significa que la información, los datos que son tan importantes y que desde las entidades del Estado y las organizaciones de la sociedad civil y el empresariado y las universidades decimos son tan importantes, son tantos que a veces no necesariamente actuamos en los temas que verdaderamente la ciudadanía requiere. Por eso la necesidad de una estrategia integral con la articulación de multinivel y multiactores para poder avanzar en los temas. Hemos trabajado en esa articulación donde depende con qué comparemos. Rivier ayer comparaba la realidad de Medellín con la de Bogotá. Medellín pillaba un papelito en el piso, los ciudadanos estaban mandando mensajes reclamando de ese papelito. Y él decía, pero si vivieran en Bogotá ese papelito es nada. Bueno, depende con qué comparemos. Entonces, en esa comparación
En los últimos 15 años, si comparamos con los 15 años, con datos de hace 15 años, Bolivia ha dado pasos muy importantes en el avance tecnológico, en infraestructura digital. Hoy tenemos más de 24.000 kilómetros de fibra óptica, en normativa, con la Constitución que viene desde el 2009 y con la ley que tiene que ver con materia de servicios digitales y demás. Tenemos cerca de 12 años. Las cifras han aumentado bastante. Antes teníamos el 4% de la población con acceso a servicios digitales. Hoy cerca del 50% tiene esos accesos. Sin embargo, el gran desafío es trabajar para que haya una cultura digital en la ciudadanía y eso que pueda venir en el marco de esa estrategia de la que les hablaba, donde temas como la infraestructura tecnológica, la gobernanza y la institucionalidad, la atención pronta a las demandas de los vecinos sean parte de los resultados positivos en cambiar esa vida de la gente. El desafío de los gobiernos municipales es, sobre todo, en estos tiempos tan vertiginosos y donde el tiempo, como mencionaba, a veces no valoramos lo valeroso o valioso que es, hay un estudio del BID que nos dice que en términos burocráticos el promedio en Latinoamérica es cerca de 5.4 horas por trámite. En eso nosotros veíamos los datos por separado y bueno, Chile tiene un promedio de 2.2 horas, es uno de los países, si es que no el país más avanzado en Latinoamérica, mientras Bolivia está en 11.3%. ¿Cómo hacemos a través de los instrumentos y servicios a la población de reducir ese tiempo que destinamos a hacer un trámite? Y no estamos hablando de tiempos de respuesta, porque creo que la Secretaría nos decía hay trámites que 3, 4, 6 meses en ser respondidos. No estamos hablando de la solución del tema, sino los trámites estos municipales, y para eso hay que ser precisos en el tipo de trámites que verdaderamente no solo resuelvan un problema de tiempo, sino que a su vez esto venga acompañado de resolver otro tipo de problemas que se vuelven estrés. Por suerte los compañeros de Asuntos del Sur con estos 2 días de evento ya están en S4, han superado el estrés, porque ese es uno de los problemas que hoy tenemos con esta cantidad de datos, con esta cantidad de información, con la cantidad de trámites y de, entre comillas, problemas a temas que a lo mejor no son tan problemáticos y generan un deterioro en la calidad de vida de las personas que habitan. Muchas gracias, Alfonso. Es verdad, tenerse una siesta en Tarija es definitivamente calidad de vida. Eso no tiene precio. Bueno, vamos a pasarle la palabra a Marcelo. Marcelo es de la casa de CAF, ¿no? Y también ha aportado muchísimo en el estudio que nos ha presentado, que ha realizado Asuntos del Sur. Y quisiera que nos cuente a detalle, porque efectivamente es el especialista sectorial, qué son digamos, las tareas que hemos llevado adelante con diferentes ciudades y qué podemos rescatar de ellas, que podamos como buena práctica mostrar al resto, ¿no? Gracias, Patricia. Bueno, buenos días. Estamos aquí en un espacio de, acentos distintos. Ahora creo que paso en un idioma distinto, paso al portuñol, así que ya les pido una disculpa si no me entiende tan bien, pero voy a hacer el esfuerzo. Es un súper gusto estar acá. No conocía Villa María, una ciudad hermosa, y de verdad muchas gracias por ese espacio de intercambio. Y lo que comentas, Patricia, efectivamente, aquí desde CAF hemos acumulado una cantidad de experiencias bastante interesantes en un escenario que, como lo comentas, Alfonso, es un escenario bastante cambiante, ¿no? Lo que comentas, Alfonso, me hace recordar de una frase del exalcalde de Denver en Estados Unidos que decía que si el siglo XIX era un siglo de imperios, el siglo XX un siglo de Estados-nación.
El siglo XXI seguramente será un siglo de ciudades, ¿no? Y en América Latina eso no me parece ser diferente, ¿no? En especial porque tenemos ahí un escenario, no apenas de una región urbana, ¿no? Con los 80% de nuestra población viviendo en ciudades, pero también de un proceso de desconcentración y descentralización también bastante importante, ¿no? Hoy día contamos con más o menos 16.000 gobiernos locales en América Latina y el Caribe, ¿no? Pero también con una fuerte concentración en algunos países, de los cuales Brasil, Argentina, Colombia y México son los principales, pero se nota efectivamente que los desafíos de desarrollo hoy día, ¿no? pasan por ecuacionar y resolver lo que son los desafíos que están en los gobiernos locales y en especial, ¿no? en las ciudades específicamente. Eso porque las ciudades también, ¿no? Pueden generar interesantes economías de escala, si pensamos aquí en términos más económicos, por toda la razón de la concentración de las personas, ¿no? Los niveles de interacción que tenemos y los ahorros que tenemos también relacionados a la provisión de lo que es la infraestructura en ese contexto. Pero también esa concentración puede generar ineficiencias que efectivamente impiden, ¿no? que podamos realizar el potencial de lo que son las ciudades, que por ejemplo consumen 2/3 de la energía mundial, ¿no? y emiten cerca del 70% de los gases de efecto invernadero. O sea, los desafíos del futuro que tenemos hoy día también pasan, ¿no? por ecuacionar lo que es ese tema de las ciudades. Y eso en un contexto también de expectativas cambiantes de parte de la ciudadanía y de tecnologías cada vez más avanzadas que te pueden permitir trabajar con todo eso, ¿no? Y de hecho la digitalización es una tendencia que es irreversible, ¿no? O sea, los desafíos de desarrollo de la región y del mundo pasan por el digital. Entonces, simplemente también para que tengan una idea de la grandeza de eso, bueno, este año 2023 se estima que el número de dispositivos conectados que tenemos es de 3 veces lo que es la población global. O sea, tenemos un universo aquí de necesidad de gestión que es absolutamente enorme, ¿no? Y en América Latina no necesariamente estamos apropiándonos de ese desafío, ¿no? Porque, por ejemplo, si pensamos los ingresos potenciales que podemos tener con relación, ¿no? al uso de Internet de las cosas, por ejemplo, a nivel global, América Latina tendría la posibilidad de tener apenas 4% de esos ingresos. Bueno, entonces aquí desde CAF, ¿qué estamos haciendo, no? Bueno, ya trabajando con por lo menos 11 países de la región en esos temas de transformación digital, con más de 30 proyectos de cooperación técnica con gobiernos locales y nacionales, pero orientados también a los gobiernos locales, ¿no? Con más de 10 préstamos ahí en temas de digitalización en ciudades, provincias y estados de la región, ¿no? Y con un abordaje muy atento a los distintos niveles de madurez de desarrollo digital también, que es muy importante mencionar, ¿no? Y qué tendencias efectivamente hemos ahí observado, ¿no? Sobre la promoción de gobiernos locales más digitales e innovadores. Bueno, primero que pensar en ese desafío de desarrollo digital tiene la necesidad de se pensar a partir de una mirada integral, ¿no? O sea, cuando hablamos de bancos de desarrollo en general, solimos hacer una conexión muy directa también a temas de infraestructura, pero hay que mirarlo de una manera más ampliada, ¿no? Y efectivamente pensar que cuando estamos hablando de transformación digital, estamos hablando de temas de conectividad, pero también estamos hablando de temas de datos, estamos hablando de temas de interoperabilidad, ciberseguridad, servicios, incluso amor, como dijo Ana Karina en su intervención, ¿no? Como de que efectivamente, bueno, la cercanía con la ciudadanía, la participación y la interacción con los ciudadanos es absolutamente necesario para pensar todo eso, ¿no? Y por eso también eso requiere la estructuración de visiones de futuro que incorporan el digital como parte del proceso de desarrollo, ¿no? Y también resolver uno de los temas que me parecen también clave, y entiendo que en Villa María eso no sea distinto y en Argentina de manera general, que es el tema de capturar y mantener el talento, ¿no? Que pueda permitir transformar lo que son esas expectativas en realidades, ¿no? Y allí, bueno, en segundo lugar, el desafío, otra tendencia que identificamos es que, bueno, desafíos específicos pueden empujar procesos más amplios de transformación digital. Riviera estaba mencionando, por ejemplo, el caso de Medellín y cómo el tema de la seguridad ciudadana ha impulsado un esfuerzo, ¿no? de transformación digital para que uno pueda efectivamente tener más control sobre el territorio. Pero eso no nos significa necesariamente que nos quedemos ahí,
¿no? Eso es una ventana de oportunidad que se abre para un proceso más integral de transformación digital. Y de hecho, por ejemplo, con la provincia de Santa Fe, en un proyecto que era inicialmente, bueno, es inicialmente un tema de educación, hemos también podido ahí hacer un trabajo. Además, claro, de la modernización del sistema educativo provincial, con la construcción de jardines infantes, escuelas primarias y secundarias, la extensión de la red provincial de datos con más de 3.000 kilómetros de fibra óptica, ¿no? La conectividad a localidades y 100% de los barrios populares también conectados, o sea, un trabajo de inclusión digital muy importante, ¿no? Y también la construcción y provisión de equipamientos para laboratorios de fabricación digital, o sea, Fab Labs, que también apoyan lo que es la construcción de este capital humano del futuro, ¿no? Y eso es una importante adicionalidad de bancos de desarrollo como CAF, ¿no? En el sentido de que, bueno, en general nos llegan con un desafío, una necesidad de financiamiento, pero que también podemos generar un ciclo virtuoso de debate y de interacción que es importante, ¿no? Y el rol de los gobiernos nacionales en ese sentido es absolutamente esencial, ¿no? Y CAF, efectivamente, además del trabajo que estamos haciendo acá en Argentina, hemos apoyado al gobierno de Brasil, al gobierno de Colombia, al gobierno de Chile, también en entender de manera un poco más integral cuáles son esos desafíos, ¿no? De transformación digital a nivel subnacional, ¿no? Y eso revela también un poco lo que ya mencioné al inicio de mi intervención, ¿no? La importancia de entender y segmentar lo que son esas distintas demandas de las ciudades, porque tenemos niveles de madurez distintos de los municipios y a veces la interacción del gobierno nacional no necesariamente tiene que ser con todos esos, ¿no? Perdón, todos esos. Sobre todo porque hay municipios que a veces están incluso en un nivel de avance más mayor que el gobierno nacional. Y ahí pensar efectivamente en cómo dedicar esos recursos es una tendencia también que me parece que es súper importante. Y simplemente para terminar, menciono que la conexión con la sociedad y el ecosistema de innovación también es absolutamente esencial. Lo que tiene Villa María, por ejemplo, es una receta de éxito, ¿no? Y son condiciones habilitantes muy interesantes al tener efectivamente un parque de universidades importante, ¿no? Pero también ahí dentro de una provincia que apuesta también en todo el tema de innovación digital. Y ahí en ese escenario que tenemos de escasez de talentos y una competencia entre lo que es el sector público y privado con relación a esos talentos, es absolutamente esencial pensar en maneras, ¿no? de hacer con que el poder público pueda aprovecharse de eso, ¿no? O sea, pensar efectivamente a partir de una óptica de colaboración más que de competencia por esos talentos. Entonces, todas las estrategias relacionadas, por ejemplo, a la agenda de GovTech y colaboraciones público-privadas también es una tendencia que observamos ahí a nivel de la región, y de hecho estamos trabajando ahí en proyectos como un programa de aceleración digital de municipios en Brasil, con 5 municipios brasileños. Hemos trabajado, como mencionaste, Patricia, con la ciudad de Córdoba, de Luciano ahí, Luciano, con todo el tema del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, la estructuración del fondo, ¿no? Y también con la Alcaldía de Bogotá, Rivier, con temas de compra pública de innovación y demás. Pero me quedo por acá. Bueno, les agradezco otra vez, pero creo que esas son las grandes y principales tendencias que observamos a partir de esa experiencia que tenemos acumulada a lo largo de esos últimos años. Gracias. Gracias, Marcelo. Muy interesante todo lo que, bueno, ahí el mensaje más importante es que ustedes cuentan con CAF, ¿no? Con cooperación técnica, con crédito, con conocimiento, ¿no? Y también con la asociación con el gobierno a través de la Secretaría de Innovación, a través de las consultoras donde hay conocimiento, donde levantamos esta data para poder justamente llevar adelante esta experiencia y conocer mejor qué está pasando, ¿no? Vuelvo al punto que les contaba, la narrativa inicial, ¿no? Estamos en una era en que estamos dentro de una revolución, la cuarta, la quinta, que es la tecnología. La narrativa oficial se dice que la gente se va a ir adaptando a la tecnología y esa generación de la inteligencia artificial es una realidad, y que la gente y la humanidad se va a adaptar a ese desarrollo tecnológico y que en el futuro se van a crear nuevas fuentes de trabajo, ¿no? De hecho, complementarias a esta nueva tecnología, tecnologías de la información o inteligencia artificial. Y hay un documento del Banco Mundial que dice que efectivamente se están creando 87 millones de nuevos puestos de trabajo asociados a esta nueva tecnología. Y que además esas 87 millones de puestos de trabajo
efectivamente van a tener un costo donde se van a dejar de tener puestos de trabajo por unos 80 millones. Entonces significa que en el fondo va a ganar la humanidad en productividad y eso a su vez va a hacer subir el nivel salarial. Entonces esa es la narrativa oficial, esa es la narrativa estándar de la tecnología y de la revolución 4.050. La realidad es que la gente se adapta mucho menos rápido que lo que la tecnología avanza. Esa es la realidad. Y ahí está el desafío. Y la tecnología, si nosotros vamos mirando lo que está pasando, sobre todo en nuestra región, Latinoamérica, ¿qué nos está generando? Desigualdades. Desigualdades que los gobiernos, las autoridades de turno tienen que poder levantarlas y trabajar con política pública. Ahí está el desafío. Entonces, tareas como la que acabamos de ver, ese diagnóstico que acabamos de ver que nos ha mostrado el consultor, donde nos dice 93% tienen internet. Bueno, pues, ¿la gente sabe usar el internet? No sabemos, ¿no? ¿No? Muchos no. Y hay peores casos, ¿no? Donde no tenemos siquiera el acceso al internet. No tenemos la infraestructura. Argentina tiene un progreso enorme en transformación digital, infraestructura, a nivel red troncal. A nivel provincial hay un desafío y a nivel local mayor aún, ¿no? Es ahí como estudios como los que ha hecho Asuntos del Sur, como en 6 municipios, en 360, este ejercicio en 6 municipios de trabajos colaborativos y plataformas son fundamentales, porque tenemos que capacitar para las generaciones del futuro, para lo que viene en adelante, ¿no? Entonces, esa es la realidad de nuestra región y en eso tenemos que estar todos puestos para poder avanzar y esa es la tarea más importante al nivel local porque es donde está la cercanía de la necesidad de sus poblaciones, ¿no? Entonces, en ese desafío que creo que tenemos, donde felicitamos este trabajo y queremos seguir haciendo más capacitaciones y más levantamientos de diagnóstico para que la política pública local, regional y nacional tomen decisiones adecuadas, es que justamente quisiera preguntarte, otra vez, no es difícil, Rivier, ¿cómo lo han hecho? ¿En cuánto tiempo? Porque yo quisiera saber si el bus pasa a tal hora, pero tengo que saber cuál es la plataforma, tengo que poderla usar, si no, no me sirve de nada, ¿no? Entonces, los jóvenes, efectivamente, como dice Alfonso, los de menos de 25 años seguro lo van a poder, pero una persona de 50 tal vez no, ¿no? Entonces, hay un tema de acceso, de calidad del dispositivo, pues hay un montón de cosas que quisiera preguntarte cómo lo han hecho porque me parece fabuloso y así de paso nos cuentas tus reflexiones finales y sobre el proyecto Medellín. Bueno, ¿cómo se ha hecho y en qué tiempo? Yo creo que hay un actor muy fundamental en lo que viene sucediendo en los últimos años. Estamos hablando desde el 2019, ya vamos a completar 4 años, y es la visión del líder, de la cabeza de la organización. Y yo creo que para los cambios tecnológicos, el alcalde de Medellín se ha jugado un papel muy importante. Es un alcalde joven, es un alcalde que es ingeniero, que creció y su vida profesional se desarrolló en el mundo, en el sector de la tecnología, fue viceministro hace un par de años y ahí tuve viceministro de Economía Digital de Colombia y tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar juntos. Entonces, primer componente es esa visión que tenga el líder. Acá nos están acompañando intendentes, y es muy importante que sean ellos quienes tomen esa bandera y quienes le abran camino a todo su equipo técnico. Entonces, en estos últimos 4 años, pensarnos en, como se llama el plan de desarrollo de Medellín, la Medellín Futuro, convertirnos en Medellín el Valle del Software, donde va a tocar 3 elementos que hacen un cambio en la cultura y que va a trascender en el tiempo. Primero, en Medellín se le entrega, o sea, no es prestado el computador, se les entrega a los estudiantes de las instituciones públicas computadores. Yo no quiero utilizar la palabra regalado, pero se les entrega sin que ellos tengan que pagar, se lo llevan a su casa
Esto porque, si bien es cierto, en Colombia hay una política que se llama computadores para educar, que es computadores a las instituciones educativas públicas y los estudiantes lo utilizan en las instituciones públicas. En Medellín se le entrega el computador al estudiante. Segundo, Medellín cuenta con el complejo de desarrollo de capacidades tecnológicas más grandes de Colombia, que es el centro de la Cuarta Revolución Industrial, el que alberga más de 10.000 estudiantes solo en temáticas que atiendan a los retos de la Cuarta Revolución Industrial. Y tercero, Medellín desarrolló la estrategia de los centros del Valle del Software y es instalar lugares físicos donde están dotados de todo tipo de tecnologías para que los desarrolladores, los emprendedores puedan ir a experimentar y a equivocarse en esos centros, para que cuando ellos salgan ya con su prototipo, pues ese error ya lo hayan cometido con recursos del Estado. Entonces son tres elementos que van a generar, que se está generando la semilla o sembrando la semilla para que trascienda en el tiempo. Pero yo creo que sí hay que reconocer algo de Medellín y es, independientemente que esa visión de atender de los retos de la Cuarta Revolución Industrial vengan de hace 4 años, Medellín tiene un elemento muy importante y es que en Medellín los diferentes sectores políticos, ciudadanía, sector público, independiente de las diferencias ideológicas que existan o que tengan, sobre lo fundamental hay un acuerdo. ¿Y qué es lo fundamental? Que la ciudad se desarrolle, que Medellín sea líder en Colombia, que sea líder en Latinoamérica y que el mundo la observe constantemente por las cosas buenas que están pasando. Y quizás eso es por su historia, por todo lo que sufrió en los 90 y su capacidad de resiliencia para poder superar las dificultades. Entonces, constantemente, aunque existan esas diferencias, cuando llegamos al punto de que Medellín tiene que crecer, ahí se acaban las diferencias y todos apuntan hacia el mismo lado. Entonces eso es un elemento muy importante para que las cosas que vienen sucediendo en Medellín sucedan. ¿Y cómo hacemos que esas cosas sucedan? Tenemos un instrumento, yo creo, que es muy valioso y es nuestro laboratorio de innovación digital, innovación pública digital, Medellín, que también es relativamente nuevo en ese cambio de ver la tecnología hace 4 años más allá de la infraestructura tecnológica, sino pensarnos la tecnología desde el punto de vista estratégico. Encontramos la necesidad de tener dentro de la alcaldía, dentro del sector público, que es un sector rígido, complejo, con 1 millón de normas, tener una unidad que permitiera tener esa capacidad de moverse. Y la innovación no nace desde la alcaldía, sino que la alcaldía simplemente da los elementos, pero la innovación nace desde el territorio. Entonces ahí toma protagonismo la quíntuple hélice y es innovamos con sector privado, las empresas, el sector público, la academia es muy importante en todos sus procesos de investigación, la ciudadanía, pero cuando organismos internacionales, la CAF, el BID, se acercan a trabajar con nosotros es para venir a innovar e identificar las problemáticas desde el territorio. Y la solución a esas problemáticas no salen desde el escritorio del secretario de Innovación Digital, nacen desde el mismo territorio porque son ellos quienes tienen las problemáticas, pero son ellos quienes identifican con mayor facilidad qué podría resolver ese dolor que ellos tienen. Y más allá de vivir en una constante en búsqueda de los problemas y de las soluciones, también es dejar esa cultura en el territorio, que independientemente la administración que esté de turno, el territorio pueda tener esas capacidades y ellos mismos con sus capacidades de innovación puedan resolver problemas. Y Medellín nos permite jugar constantemente sin las limitaciones que tiene el sector público en temas normativos. Muchas gracias, Rivier. Entonces, quiero pasarle la palabra a Alfonso para que nos dé también su reflexión final y solo resalto 2 temas, ¿no? Decisión política e innovación, de lo que habló Rivier.
Adelante, Más Alfonso. fácil, Sí, Alfonso explica, porque 5 minutos máximo. claro, Alfonso, a unos perdón. nos meten presión y a los que vienen de Medellín ninguna, pero no se preocupen, en todo caso, nuestro desafío es llegar a ser como Medellín. Y debería ser un desafío para todos el resolver los problemas de la gente utilizando los mecanismos digitales. Como les decía en la primera intervención, venimos trabajando en una estrategia donde la gobernanza y la institucionalidad es un pilar central, donde la infraestructura y las herramientas tecnológicas son parte de los desafíos que se tienen para tener la mayor cobertura posible, donde el talento que mencionaba Marcelo en un muy buen español, hay que probar después qué tal es nuestro portugués para saber cómo estamos, y donde los nuevos procesos y los servicios digitales desde las instituciones del Estado y de manera particular de los gobiernos municipales puedan permitir resolver esos problemas que la gente demanda. A todo esto hay que acompañar con generar condiciones en el marco normativo que nos resuelvan los problemas, porque el ciudadano, la ciudadana, no sabe si la competencia es del gobierno nacional, si la competencia es del gobierno provincial en el caso de la Argentina, departamental en el caso de Bolivia, o es del alcalde, normalmente, o intendente. Normalmente creen que el que está más cerca de mi casa es el que me tiene que resolver los problemas. Y en muchos casos en Bolivia pasa, me imagino que en otros países también, donde para festejar los logros y los resultados, ahí todos son ganadores, pero cuando hay un problema, cuando no se han identificado la cantidad de huecos que hay en las calles de Medellín, el responsable es el alcalde, diferentes niveles de gobierno se echan la culpa. Por eso hay un libro muy interesante que todos deberíamos leer, La culpa es de la vaca, donde cada uno quiere justificar su trabajo o lo que hace, cuando lo que necesitamos es esa articulación multinivel, multiactores, para poder resolver los problemas de la gente. Queda minuto 35 segundos, y en ese minuto 35 segundos, como Asociación de Municipalidades de Bolivia, queremos mostrarles que nuestro desafío está en que, si bien hay liderazgos que son los que marcan el camino, el desafío debe estar en trabajar en políticas públicas que trasciendan los liderazgos políticos para que no dependa de quien coyunturalmente esté en algún cargo y espacio de decisión, que puede ser por 4 años o 25, sino que nuestras sociedades, nuestra gente, nuestros niveles institucionales, públicos, privados, la cooperación, etcétera, etcétera, todos tengamos esa cultura del cambio, y está claro que en pleno siglo XXI una cultura digital que nos permita que estas sean herramientas que permitan que pueda la gente tener mejor calidad de vida, ser más humanos. Eso que nos ha pasado durante algún tiempo con la pandemia se vuelva una realidad, y no solamente en tiempos de crisis, donde entendamos que golondrina sola no hace verano, golondrinas juntas sí podemos hacer verano. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias por el tema de política pública, es cierto, ese es el desafío, ¿no? Y tal vez voy a pasarle la palabra a Marcelo para que sean sus 5 minutos finales, y quisiera que hablemos del conocimiento, o sea, del dato, de la capacitación. O sea, en todo lo que nosotros hemos venido haciendo, normalmente tratamos de sacar las lecciones aprendidas y capacitar a la gente, lo mismo que, o sea, es levantar información para replicar. Cuéntanos cómo hemos venido haciendo este tema, y bueno, pues este foro es básicamente el resultado de esa tarea también, y bueno, cómo podemos seguir adelante. Gracias, Patricia. Bueno, intento hacerlo en 2, porque no quiero también ahí quedarme entre la gente y su almuerzo. Esas son una parte muy importante del día. Pero cuento que en CAF en general el esfuerzo que hacemos es pasar por un ciclo completo de política siempre cuando hacemos un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, hablamos del tema del diseño, hablamos del tema de planificación,
bueno, somos un banco, entonces tenemos las condiciones también de financiar lo que son esas soluciones en gran medida, pero también tenemos condiciones de enseñar con lo que hemos aprendido y aprender de las experiencias que hemos tenido. Y para eso hay un esfuerzo muy fuerte de registrar efectivamente lo que se hizo, ¿no? Y entonces el ejemplo del proyecto que tenemos acá, con sus varios spin-offs, como ya mencionó Matías, ¿no? Es un excelente ejemplo. Como hacer la adecuada gestión de conocimiento de todos esos procesos es absolutamente importante, pero no simplemente para dejarlos ahí, sino que también para que se pueda utilizar y capacitar a la gente otra vez, para que luego volvamos a empezar un nuevo ciclo, ¿no? O sea, al final estamos hablando de transformación digital, pero tenemos un proceso bastante analógico en ese sentido, porque el tema de la capacidad que tenemos de aprender, de evaluar y de hacer mejor en la secuencia es absolutamente clave, ¿no? Y simplemente para finalizar, me gustaría retomar un pequeño tema que mencionaste sobre el tema de la conectividad, que a veces uno sí suele tener conectividad, pero no sabe usar la Internet, y eso me parece un tema absolutamente clave. Aquí estamos hablando también de garantías de derechos, pero de derechos en un escenario que también es cambiante. Y ahí por eso también estamos trabajando desde CAF, con varios municipios, con Medellín incluso, en todo el tema de la agenda de derechos humanos en la esfera digital. Eso es una asociación que tenemos con ONU Habitat y estamos desarrollando lo que es un marco de derechos digitales para ciudades latinoamericanas y una plataforma de aprendizaje para eso. O sea, también tocando ahí un poco ese tema del conocimiento. Villa María efectivamente aplicó y postuló a esta convocatoria y la idea es que sigamos trabajando con todas las ciudades que han postulado eso. Ahora mismo estamos terminando este ciclo de creación de la plataforma y a partir de su lanzamiento vamos a tener ahí también todo un espacio, ¿no? De aprendizaje, pero también de intercambio en este contexto de la promoción de los derechos digitales para que la gente no suele tener apenas la conectividad, sino que efectivamente sea incluida a partir del uso de esas tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias a Marcelo, a Rivier y a Alfonso por sus reflexiones. Creo que está claro, ¿no? Tenemos que levantar información para poder desarrollar una política pública adecuada, introducir con capacitación y ojalá tengamos líderes que nos permiten aplicarla, ¿no? Muchas gracias.